Buenos días, gracias por asistir a la rueda de prensa. Os presento a quien nos acompaña. Tenemos a Ernest Maragall, de Nova Esquerra Catalana, Josep Juaristi, de H. Bildu, Ernesto Urtasun, de Iniciativa Catalunya Verds, y se incorporará en breve Izaskun Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco, y yo misma, como Izquierda Unida. Somos el grupo de eurodiputados y eurodiputadas que estamos trabajando aquí en el Parlamento Europeo los temas de memoria democrática, y decidimos organizar la visita de representantes de CEACUA, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella en Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y por tanto nos acompañan Chato Galante, de la Asociación de Expresos La Comuna, también representante de la coordinadora, de la plataforma, Carlos Lepoy, abogado de la querella argentina, y tenemos también un grupo de víctimas que nos acompañan, que son Paqui Maqueda, representante de CEACUA, de la plataforma Andalucía, Mersona Puchantic, de la plataforma de Cataluña, Soledad Luque, de la plataforma de Madrid y de la Asociación de los Niños Robados, Josu Ibarguchi, representante de CEACUA y de la plataforma del País Vasco, Luis Suárez Carreño, integrante de la plataforma de Madrid, también de la Asociación La Comuna, Irene de la Cuerda, de la plataforma de Madrid y de la Confederación General del Trabajo, y Jacinto Lara, que también es abogado de la querella argentina y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Bueno, decidimos hacer coincidir esta visita con una fecha tan señalada como es el 3 de marzo. Hoy se cumplen 39 años de esa masacre en Vitoria, y también hay que recordar que se cumplieron ayer 41 años de la ejecución de Salvador Puchantic, y por tanto era una fecha, entendemos, idónea para celebrar esta visita, para celebrar este encuentro. El objetivo es levantar la voz en el Parlamento Europeo para denunciar la impunidad en el Estado español con los crímenes del régimen fascista, y tenemos en esta querella argentina un buen ejemplo de cómo se ha negado el gobierno a colaborar con la justicia argentina. También queremos denunciar cómo la transición fue un proceso en el que se perdonó a los verdugos y se olvidó a las víctimas, y exigir evidentemente que el Parlamento Europeo se implique en la lucha por la verdad, por justicia y por la reparación, porque los crímenes contra la humanidad son crímenes que traspasan nuestras fronteras, y por tanto entendemos que también desde el Parlamento Europeo se debe levantar la voz y se debe denunciar. Una dictadura militar fascista. Es una desgracia que también padecieron otros pueblos europeos a partir de la década de los 30 del siglo pasado. La particularidad del Estado español es que esa dictadura duraría 40 años, y sobre todo que los crímenes cometidos en aquella noche negra han gozado y gozan de una impunidad total. Jamás ni uno solo de aquellos criminales ha sido juzgado. Jamás ni una sola de sus víctimas ha sido reconocida ni reparada. Desde el final de la dictadura, todos los gobiernos, fuera cual fuera su color, nos han ido cerrando todas las puertas. Se nos ha negado así nuestro derecho a la justicia, un derecho humano básico, previo a la política, que es uno de los pilares sobre los que se asienta un Estado de Derecho. Por eso consideramos que este gobierno y los que le precedieron han sido cómplices de la barbarie franquista. Así las cosas, las víctimas del franquismo nos hemos visto obligadas a buscar la justicia fuera de nuestro país. En aplicación del principio de justicia universal, hemos logrado que se abra un proceso al franquismo en Argentina. Quisiera un momento a señalar un contrasentido. Hace no muchos años, la judicatura española ocupaba un lugar de privilegio en el impulso de esa justicia universal. Se procesó a la dictadura argentina, a la guatemalteca, se ordenó la detención de Pinochet y un largo etcétera. Es decir, se han perseguido internacionalmente
los crímenes cometidos por otras dictaduras, mientras en nuestra propia casa nadie ha barrido debajo de la alfombra. Y se nos ha negado ese principio de justicia universal a las víctimas del franquismo. El gobierno actual y quienes hoy dirigen los órganos decisorios de nuestra judicatura están dando un nuevo paso. No solo son cómplices del franquismo porque se niegan a juzgar sus crímenes en nuestro país, ahora también se están saltando toda la legislación internacional sobre extradiciones y el acuerdo bilateral con Argentina. Pretenden así impedir la extradición de exministros del franquismo que firmaron sentencias de muerte contra compañeros nuestros, de torturadores compulsivos que nos han torturado durante decenas de años, de médicos que han colaborado en el robo de bebés y un largo etcétera. Hoy estamos en Bruselas a pedir a la Comisión y al Parlamento Europeo que condenen al gobierno español. Moral y políticamente están obligados a hacerlo. No pueden mirar para otro lado. Cuando a la ciudadanía de uno de sus Estados miembros se les niega el derecho a la justicia, ese derecho humano previo a prácticamente el resto de derechos que una persona puede tener. Y estamos viendo cómo se ha permitido que uno de los gobiernos miembros de esta Unión Europea incumpla flagrantemente los principios que, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, deben de garantizarse en el tránsito desde una dictadura a una democracia. Me estoy refiriendo a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Conocemos los argumentos de quienes en la Unión Europea se niegan a condenar los crímenes del franquismo. Los conocemos y los rechazamos. El primero de ellos es que se aduciría que se trata de crímenes cometidos incluso antes de que se constituyera la Unión Europea. Al margen de la discusión sobre la prescriptibilidad o no prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, desde nuestro punto de vista ese argumento es estrictamente falso, porque los crímenes de la dictadura siguen estando presentes hoy. Hoy, en nuestro país, hay más de 100.000 personas en fosas comunes, tiradas en los campos. Hoy, en nuestro país, hay miles de bebés a los que se les robó su identidad, y hay miles de madres buscando a esos hijos y de familiares buscando a esos hijos. Hoy, en nuestro país, quienes sufrimos la detención, la tortura, el juicio y la cárcel durante la dictadura, seguimos siendo delincuentes, porque ni una sola de nuestras condenas ha sido anulada, por más que fueran condenas emitidas por tribunales de represión política en aplicación de leyes fascistas o del Código de Justicia Militar de un ejército golpista. Hoy soportamos la ignominia de que sigan vigentes la condena de Miguel Hernández, de Lluís Companys, de Federico García Lorca, de todos y todas aquellos que resistieron al franquismo durante más de 40 años. Igual que siguen hoy vigentes todos los honores concedidos por el dictador a todos sus sicarios. El segundo argumento es que no se puede entrometer la Unión Europea en las decisiones de la Judicatura española,
Ese es un argumento falaz, porque tras conveniencias o inconveniencias políticas se niegan derechos humanos fundamentales, derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, en muchos casos impulsados por esta misma Unión Europea. Europa no puede seguir considerándose la tierra de las libertades y los derechos humanos cuando se niega a reconocer esos derechos de la ciudadanía de uno de los estados que forma parte de ella. En tercer lugar, o tercer tipo de argumentos, se habla de que la Comisión Europea debe de ser respetuosa con la soberanía de los Estados miembros. Este argumento roza ya la desfachatez, porque resulta obvio que ese respeto a la soberanía depende del tema del que se trate. Y ahí está el ejemplo de Grecia, ejemplo flagrante, porque a ese gobierno se les está impidiendo llevar adelante una política económica votada hace nada por la mayoría de ese pueblo. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la Unión Europea es que sí, que obligue a un gobierno no en función de los intereses de los poderosos, sino en función de la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que le pedimos hoy a la Unión Europea. Queremos que resoluciones del Parlamento Europeo, que la Comisión Europea obligue al gobierno español a cumplir las peticiones y recomendaciones que reiteradamente se le ha hecho desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le ha pedido hasta en 7 ocasiones que se garantice el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura franquista. Y si esa Unión Europea no lo hace, pues si esa Unión Europea no lo hace, consideraremos que también la Unión Europea es cómplice necesaria en el mantenimiento de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. Muchas gracias. Aquí creemos que es absolutamente vital el compromiso precisamente de las fuerzas políticas y sociales para terminar una vez con esta ignominia que es la impunidad del franquismo. Cuando España se incorporó a la Comunidad Europea, una de las condiciones que tenía era que se convirtiera en un país democrático para hacerlo. Lo que siempre nos preguntamos es por qué no se exigió también, a través del tiempo, que terminara con la impunidad de los crímenes del franquismo. Nosotros sostenemos de que la transición española, independientemente de la opinión personal que se tenga acerca de la necesidad que hubo o no de pactar esa transición del modo que se hizo, la ley de amnistía, evidentemente lo que dejó es en el desamparo más absoluto a las víctimas y permitió de que los victimarios no solamente no fueran objeto de la persecución penal, sino que además pasaran de la dictadura a la democracia como si de un salón de su casa pasaran a otro. Tenemos personajes en este sentido como Martín Villa, por ejemplo, que fue ministro, que fue senador, tanto con el franquismo como en la etapa de la dictadura, y que es responsable de numerosos crímenes. Entonces la pregunta que queremos dejar planteada es por qué por parte de Europa no se exige contundentemente de que se abran los caminos por parte de las autoridades españolas para que empiece a hacerse justicia en España y para que esta tríada tan importante en materia de derechos humanos, que es la memoria, la verdad, la justicia, efectivamente se puedan cumplir. Para nosotros es muy importante estar aquí porque implica el avance en la conciencia que se está teniendo en estos últimos años acerca de investigar y juzgar a quienes han cometido crímenes durante el franquismo. Hace muy poco tiempo, promovido por fuerzas políticas del Parlamento Español, también se hizo un acto, por primera vez en la historia, increíblemente, comparecían ante el Parlamento Español víctimas del franquismo. Hicieron varias personas en representación de los diversos sectores, que como ustedes saben son múltiples, hubo más de 500.000 exiliados,
una cantidad incalculable de niños robados en las distintas etapas que tuvo la dictadura. Hay más de 100.000 personas en fosas comunes, como dijo Chato, más de 100.000 personas sometidas a trabajo esclavo. España está llena de carreteras y de pantanos y de diques hechas por presos políticos del franquismo. Todo esto está absolutamente oculto para Europa, pero además también para un sector muy importante de la sociedad española. Es como que por parte de los medios de difusión masiva, que permanentemente están insistiendo y bien hacen en promover que se persiga el terrorismo cometido de la sociedad civil, sin embargo omiten absolutamente lo que significó el terrorismo de Estado. Para decirlo muy claramente, se calculan en unas 1.000 personas las víctimas de ETA aproximadamente. Las víctimas del franquismo son cientos de miles. Las víctimas de ETA tienen reparación, se hacen juicios, se persiguen los criminales, se les hacen homenajes, se enaltece a las víctimas. Las víctimas del franquismo están en el más absoluto olvido. Y en este sentido es una verdadera vergüenza de que por parte de las víctimas se tenga que recurrir a instituciones como esta, se tenga que recurrir a las Naciones Unidas. Hubo en este último año pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de la No Repetición, el Comité contra la Tortura, los distintos comités que velan y salvaguardan el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos. Las víctimas se tienen que trasladar delegaciones yendo a ver a estas personas para que declaren, y finalmente la cuestión de la querella de Argentina. Han tenido que cruzar el Atlántico tomando precisamente una idea muy poderosa, una idea civilizatoria, como es la idea de la justicia universal, que establece que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios y de los intereses del Estado, del tribunal en que actúa. Tuvieron que cruzar el Atlántico, así como ha venido una delegación muy importante al Parlamento Europeo, también ha habido delegaciones importantes, no solamente de víctimas, sino de parlamentarios, a Argentina para expresar el apoyo a esta causa, porque las víctimas del franquismo no pueden declarar ante un juez español. Estamos convencidos de que esto va a llegar a su fin y que quizás estemos cercanos a ese fin, Va a haber cambios políticos importantes en España, sin duda, en este año. Creemos que esto va a posibilitar que algunas de las iniciativas que se están tomando en diversas comunidades autónomas se empiecen a desarrollar. El objetivo que tiene la querella argentina finalmente es que se puedan realizar los juicios en España, y creemos que un acto como este que se está haciendo, un encuentro como este que tenemos aquí, es sumamente importante. Queremos con toda contundencia solicitar del Parlamento y de la Comisión Europea que exija al gobierno español, por un lado, que remueva todo tipo de obstáculos para que se puedan investigar los crímenes del franquismo, para que sean identificados los cuerpos que se hacen en las fosas comunes, para que se termine con la apología del franquismo en todas las ciudades españolas a través de nombres con calles de dirigentes franquistas, de monumentos a la memoria de ellos, de iglesias que tienen mencionado a José Antonio Primo de Rivera, o a Franco, o al yugo y las flechas de la Falange. Esto es una verdadera vergüenza, absolutamente impensable en cualquier país europeo que haya sufrido las garras del fascismo y del nazismo. ¿Por qué a los españoles les está tocando esta situación? Evidentemente el franquismo ganó la guerra civil, a diferencia de lo que ha ocurrido con los países el resto de los países europeos. Pero ¿qué van a hacer las instituciones europeas? ¿Van a seguir obviando esta impunidad, o por el contrario van a tomar medidas para obligar al gobierno español, a este gobierno, a los gobiernos que vengan, y a las instituciones en general, y a la justicia española, que abra los caminos para hacer justicia? Creemos que este puede ser un acto de suma importancia en este sentido. Específicamente hemos hecho una pregunta a la Comisión planteando un interrogante en el sentido de plantear si la Comisión Europea va a instar al gobierno español a apoyar a la querella argentina contra los crímenes del franquismo
y específicamente a llevar adelante la detención de varios responsables del franquismo que han sido solicitados por la justicia argentina. Me refiero muy brevemente a esto por parte de la querella, de lo que se llama la querella argentina, que en realidad son muchas querellas, hay más de 300 querellas, hay cientos de denuncias presentadas en distintos consulados argentinos en distintos lugares del mundo. Se han tomado diversas medidas a través del tiempo. Una de ellas ha sido el pedido de detención en el marco de un proceso de extradición, primero de 2 torturadores muy conocidos, González Pacheco, alias Villa el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar. Fue importante la presión social que se ejerció, que permitió que por parte del gobierno se diera traslado a la justicia española de este pedido de extradición, y lamentablemente, tomando un poco la doctrina que había elaborado el Tribunal Supremo cuando juzgó a Baltasar Garzón, en el cual lo absolvió del delito de prevaricación, pero condenó a las víctimas a no tener justicia, la Audiencia Nacional dijo que no cabía la extradición de estas personas porque entendía de que los delitos que habían cometido, las torturas, eran delitos aislados. Increíblemente, en un régimen que vulneró sistemáticamente los derechos humanos, que fusilaba, que torturaba sistemáticamente en todo el país, la audiencia estimó que eran delitos aislados y por tanto estaban prescriptos. Tenemos que levantar la voz bien alta para decir que estos fueron crímenes contra la humanidad, que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar, que España tiene firmados pactos internacionales con anterioridad a la ley de amnistía que le obligan a perseguir estos crímenes y deben permitir el acceso de las víctimas a la justicia, y específicamente en relación con nuestros últimos pedidos de detención, lo que pedimos es que se inste por todas las instituciones posibles de la Unión Europea y desde luego el Parlamento y la Comisión Europea para que se produzca la detención de estas personas. España ha decidido echar ya un manto absoluto sobre la búsqueda de justicia. No solamente se está impidiendo que actúen los tribunales españoles, sino que no se está prestando ninguna colaboración con el juzgado argentino que está investigando estos crímenes. De modo tal que para nosotros de suma importancia, por todo lo que mencioné, estar aquí presentes. Esperemos que sea esto un primer paso, tenemos que dar otros más, bueno, y confiamos en que efectivamente será eficaz para el propósito que perseguimos. Nosotros estamos convencidos que en la medida en que se persiste en una lucha justa, finalmente se logran resultados. Y efectivamente, en relación con los crímenes cometidos por dictaduras equiparables a la franquista, pareció durante mucho tiempo, en América Latina es muy gráfico esto, de que era imposible juzgar estos crímenes por las leyes de impunidad, leyes de amnistía, con distintos nombres, votadas por parlamentos democráticos en algunos casos, en forma ampliamente mayoritaria, igual que fue la ley de amnistía española, y sin embargo esto terminó cayendo. Hoy en Argentina, para poner un ejemplo, hay más de 600 condenados por crímenes contra la humanidad y hay juicios en todo el país. ¿Por qué fue posible esto? Por un lado, por la lucha de la sociedad argentina, sin duda, como hoy está luchando la sociedad española. Pero por otra parte también por la solidaridad internacional y por la actuación de instituciones internacionales. Cumplió un papel fundamental precisamente las Naciones Unidas, cumplieron un papel fundamental la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplieron un papel fundamental los juicios que se hicieron en distintos países de Europa en relación con los crímenes cometidos por las dictaduras argentina, chilena, guatemalteca, etc. En definitiva, que estamos en el buen camino. Creo que el hecho de cómo se ha ido incrementando todo esto anuncia que muy pronto va a haber jueces que, a pesar de la espada de Damocles que pesa sobre ellos, porque no olvidemos que Baltasar Garzón fue juzgado por prevaricación por querer investigar los crímenes del franquismo, y por tanto cualquier juez que pretende investigarlo corre teóricamente el riesgo de poder ser procesado por este motivo. Sin embargo, estamos convencidos que se está creando una situación que va a permitir y que va a hacer de que por parte de jueces de distintos lugares del Estado español
se empiecen a investigar estos crímenes. De hecho, nosotros tenemos previsto interponer querellas en forma lo más masiva posible en distintos lugares para tratar de forzar esta situación. Dos matices. Uno es que en nuestro país hay una profunda crisis social e institucional, es pues, una realidad que no se le puede ocultar a nadie, y que esa crisis ha dado en focalizarse en lo que se llama la crisis del régimen del 78. Desde nuestro punto de vista, esto lo que nos ha permitido es avanzar en los últimos 2-3 años lo que no se había avanzado en cuanto al reconocimiento de las víctimas de la dictadura. Esto ha puesto en primer plano que es necesario aprobar la dictadura de la ruptura democrática con el régimen del franquismo, y nosotros pensamos que hoy hay una sensibilidad abierta por toda una serie de organizaciones políticas sobre este tema, ¿no? Nosotros tenemos relaciones prácticamente todas esas fuerzas, que es en un espectro ideológico muy amplio, y que nosotros estamos convencidos que Carlos decía que más temprano que tarde, pues siempre será tarde, porque no hay que olvidar que llevamos 70 años peleando por esta historia, y que yo creo que ya nos lo hemos ganado. Bueno, hay diversas razones. Por una parte, porque la ley argentina, nada más ni nada menos que la Constitución argentina, establece el conocido como principio de justicia universal. Es decir, que los jueces argentinos, los tribunales argentinos, están obligados por la Constitución a perseguir crímenes contra la humanidad cometidos fuera del país, naturalmente que dentro también. Por otro lado, decir de que esto no es algo exclusivo de la legislación argentina. Hay muchos países del mundo que tienen establecido este principio, lamentablemente no lo ejercen. No lo ejercen, sabemos, por los intereses que hay de por medio, por las presiones políticas, diplomáticas, etc. Sin embargo, en Argentina esto fue posible en grandísima medida porque Argentina se vio beneficiada de la actuación de la justicia española en su momento. Esto es lo paradójico de la situación, ¿no? Si en Argentina hoy hay, ya lo he comentado, se ha terminado con la impunidad, se debe en gran medida a la actuación de la judicatura española. Pero no solamente de Garzón, que es el que se suele nombrar, sino de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Todos estos organismos judiciales que hoy se están negando a investigar los crímenes del franquismo. Por tanto, no es que se trate de una reciprocidad, pero indudablemente que hay una especial sensibilidad en Argentina hacia la impunidad de los crímenes del franquismo, porque resulta, si a todo el mundo le resulta inexplicable, mucho más resulta inexplicable a los argentinos, que no pueden comprender por qué no se investigan los crímenes del franquismo en España, cuando en España se han investigado crímenes cometidos y se siguen investigando, a pesar de las trabas a que hacía referencia un eurodiputado. A pesar de esas trabas, se siguen investigando los crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo. Inconcebiblemente, no en España. Tienen que ser muy poderosos los intereses que hay para que esto ocurra, y cuando nosotros decimos que un cambio político va a favorecer que se pueda hacer justicia, tiene que ver con esta historia, ¿no? Con que esos intereses por lo menos no van a poder ejercer la presión que están ejerciendo para que nos investigue estos hechos. En definitiva, hay una identificación muy plena de la sociedad argentina con esta causa. Hay una plataforma, así como hay plataformas de apoyo en distintos lugares del Estado español, existe en Argentina una plataforma de apoyo muy importante. El Congreso de la Nación Argentina por unanimidad ha apoyado esta causa, distintos ayuntamientos y legislaturas de distintos lugares la han apoyado. Bueno, este es el tema. Lo que nosotros lamentamos en relación con esta pregunta es que solamente Argentina. ¿Por qué Argentina nada más? ¿Por qué no hay países europeos cuyos tribunales ejerzan la jurisdicción universal? ¿Por qué no en otros países del mundo? ¿Por qué Argentina está tan solo en esta tarea de importancia y de trascendencia histórica, ¿no? Esta es la pregunta que dejamos planteado y decimos que la justicia universal es un concepto que ha ido evolucionando en estas últimas 2 décadas fundamentalmente y se está convirtiendo en una norma fundamental para combatir la impunidad de los grandes crímenes. Mucho más
en este caso específico en relación con el franquismo, que no puede ser alcanzado por la actuación del Tribunal Penal Internacional porque no tiene competencia por una razón temporal para investigar estos crímenes. Por tanto, la solución es el ejercicio de la justicia universal. Y queremos llamar a que los tribunales de distintos países del mundo, pero europeos específicamente, se impliquen en esta causa. Porque si esto es así, el fin de la impunidad del franquismo en España va a estar muy cerca.